show me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. Hola gente de YouTube, aquí les habla Jonathan Chavarría, piloto de Kart Sim Racing, y en este video vais a ver sobre cómo iniciar en el mundo del karting. Para los que no sepan qué es el karting es una disciplina de automovilismo que se practica con karts sobre circuitos llamados kartódromos. Eso sí, así se llaman los kartódromos, donde niños entre los 5, 4 o 6 años ya están participando en los go-karts. Y a partir de entre 15, 16 o 17 años ya dejan los karts para pasar a los carros reales, ya sea las monoplazas o a los coches stock car o coches turismos, etcétera. Pero para llegar a lo que es a esas categorías, ya sea si vas a la Fórmula 1, si vas a la NASCAR, si vas al WEC o a la Copa Mundial de Turismos, entre otras categorías que puede existir, eso sí, todos empiezan desde el karting. Y eso sí, esto sí está muy caro, eso sí, el deporte motor sí está muy caro. No vayan a creer que tengo $10, lo puedo hacer. No, esto sí es muy caro, se necesita mucho dinero para comprar el equipamiento, para comprar ya sea el go-kart, las refacciones que se necesita para ya sea cambiar de ruedas, meter gasolina, aceite, también cambiar de motor, etcétera, etcétera. No crean que es fácil. Esto sí es muy difícil entrar en lo que es en el automovilismo deportivo. Mucha gente lo único que está haciendo ya debido a esto de la pandemia del COVID-19, todos están yéndose en los go-karts de renta, que eso también es una buena opción para empezar en lo que es en el karting. Aquí les van lo que son los primeros pasos sobre cómo puedes iniciar en el mundo del karting. Aquí les va el paso número 1. El paso número 1 es buscar el kartódromo que estén en tu ciudad. No importa la ciudad en la que estés, nada más busquéis en Google, por medio de Google Maps, kartódromo, y ahí les va a salir. Si se sale un kartódromo, esa es el kartódromo en la que vas a empezar a correr. Por si a algún motivo no tienes ningún kartódromo, por ejemplo, ahí le va un ejemplo. Yo vivo en Reynosa, en Tamaulipas, o en Matamoros, o en Tampico, o en Ciudad Victoria, o X ciudades, etcétera, que no cuentan con un kartódromo. Vais a tener que moverte de ciudad, eso sí, vais a tener que moverte del estado para, ya sea si deseas practicar lo que es la pista, bueno, puedes echarte unas vueltas en ese kartódromo. Por ejemplo, ahí le voy un ejemplo. Yo vivo en Reynosa y mi kartódromo que esté más cercano es Santiago Racing Track. Bueno, pues vas a tener que hacerte un viaje de Reynosa a Santiago. Eso sí, vas a tener que hacerte un viaje y luego de ahí vais a manejar esos go-karts que tienen ahí. Y también tenéis que preguntar si tienen campeonato o no. En Santiago Racing Track está el campeonato de Rotax, eso sí, nada más para los go-karts de Rotax. Y no nada más está de Rotax, sino también de diferentes categorías como la Fórmula Pro B y la Mundial. E inclusive está los Superkarts Cup. Inclusive también si tenéis niños, pues también está la Junior Cup. Si tienen campeonato ellos, aprovechalo, participa y ya. Y si te dicen que no, pues vais a tener que buscar otro kartódromo que tengan campeonato, eso sí. El paso número 2 es el equipamiento. Esto es muy importante que les digo que vayan a comprar lo que es el equipamiento. O sea, ¿a qué me refiero esto? Casco, traje, guantes, zapatos, costillera y una cuellera. Pero para tener esto sí que está muy caro. O sea, tener este equipamiento que les acabo de decirles, esto es muy caro.
pero ahí les voy a decirles cuál es el que está más barato, eso sí. En algunos campeonatos, hay algunos, no todos, sino que en los go-karts de renta te dicen que puedes participar con traje, que eso obviamente es opcional, o sea, si quieres participar con traje, pues no, pues lo puedes hacer, y si no, pues debes de tener zapatos, pantalón y una camiseta o una chaqueta y ya. Y también hay algunos cartódromos en las que te dan un casco, si es que no tienes ningún casco, ellos te la dan y ahí puedes manejar y participar, eso sí. Nada más que como ahorita como está esto de la pandemia del COVID, pues yo les recomendaré que se compren un casco de moto, eso sí. ¿Por qué les estoy diciéndoles esto? Pues para que no previenen lo que es el contagio. Eso sí, hay algunas personas que dicen que están sanitizando lo que son los cascos, pero en la realidad es cuando vas a los go-karts de rentas nada más para por diversión, quieres rentar un go-kart, te lo pones el casco y no sabes si es que la persona ya lo había usado y no esté sanitizado o sea, ya estaba sanitizado pero no lo sanitizaron bien. Te lo pones, das unas vueltas y ya te lo quitas y luego ya te vas a tu casa y luego ya los próximos días ya te empiezas a sentirte unos síntomas, etcétera, etcétera, y ahí te quedas infectado del COVID-19. Por eso mi recomendación es vayan a comprar un casco de moto, eso sí, cualquier casco de moto. Acaso también esto se puede aplicar en el campeonato de karts en la que vas a participar. Pero eso sí, lo que únicamente no les recomiendo para nada es que compren por medio del marketplace. ¿Por qué les digo esto? Pues porque ya sea si el casco está en buenas condiciones y luego cuando te lo pruebas y está ya sea muy flojo o en muy malas condiciones, ya sea por dentro del casco, pues ahí sí vas a estar, creo que batallando un poco con el casco y ahí es donde pierdes lo que es el dinero. En vez que te compres uno usado, cómprate lo mejor uno nuevo. Hablando también de los cascos, mi recomendación para participar en los go-karts es comprar unos guantes de karting. ¿Por qué les digo esto? Ahí les va. Cuando tú vas empezando lo que es en el karting, vas a empezar sin guantes ni nada. O sea, todo el mundo tiene lo que son los guantes. ¿Por qué tienen guantes? Pues porque debido a lo que tienen mucha fuerza en estar girando lo que es en el karting, ya sean las fuerzas G, etcétera. Y pues cada vez que vas girando lo que es a la dirección del volante en el karting, vas empezando a tener dolores en lo que es en las manos y en cualquier momento se te puede salir una ampolla y esas ampollas a eso sí te pueden doler mientras estés mucho tiempo en el volante y mientras no tienes lo que son los guantes se te puede pasar eso y por eso mi recomendación es que vayas a comprar unos guantes ya sea de la marca que sea. Está el Sparco, Alpinestars, OMP, entre otras marcas que pueden existir alrededor del mundo. Pueden que los guantes te pueden salir en 45, 50 dólares, dependiendo de la marca que quieras comprar. Y como pueden ver en lo que es en este video, ahí yo estoy usando, no son guantes del karting porque en ese tiempo no tenía lo que es el dinero suficiente para poder comprar unos guantes del karting, actualmente ya los tengo. Pero también se puede usar guantes de moto, pero yo lo más recomendable es los guantes de karting porque si compréis unos guantes de moto, o sea, pueden que, o sea, sí les puede servir, nada más que le van a empezar creo que a calarles un poco. El paso número 3 es entrenar en el cartódromo en el que te encuentres. Eso sí, ¿por qué les digo entrenar en el cartódromo? Ahí les va. Uno, pues para que tengas de memoria sobre cómo tomar lo que es una curva, cómo frenar. Yo les recomendaré que vayan en los fines de semana, o sea, viernes, sábado y domingo. Para que tengan lo que son las personas y ahí pueden empezar lo que es a cómo intentar rebasar a alguien. Si es que hay cuentes un experto en el karting y intentas hacer rueda con él. Si es que ya tiene experiencia en lo que es en el karting, pues ahí puedes echarle una batalla a ver quién le gana una posición o quién pierde la posición. Rentar un go-kart no está tan caro, pero
puede valer la pena, eso sí, para empezar a memorizar lo que es la pista, o sea, el circuito del kartódromo. Y en los próximos días ya estarías ya 100% entrenado. Eso sí, tenés que recordar en qué puntos vais a empezar lo que es a frenar para tomar en lo que es en la curva. Y el punto número 4 es diviértete. Eso sí, diviértete desde la temporada 2022. Y hasta aquí es donde llega lo que es el video. Espero que mi explicación sea mejor, porque ya casi no soy casi bueno en estar explicando cosas. Ya hace tiempo que no subo videos y ya tenía que subir lo que es un nuevo video. Ya hacía tiempo ya subí un video sobre cómo iniciar el tema del sim racing, pero eso es otro tema. Y en este video que lo que estoy viendo eso es otro tema sobre cómo iniciar en el karting. Y pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que les haya gustado lo que es este video. No olviden suscribirse, dejar su like, comenten, comparten y activen la campana de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y sin nada más que decir, me despido y nos veremos en el próximo video.